Me dicen si me ve. Ay, ¿qué pasó? Yo armo. Muy buenas noches para todos. Reitero, muy buenas noches para todos los asistentes y a la familia Naranja. Soy Edwin Alejandro Ramírez Pérez y los estaré acompañando la noche de hoy como moderador de la octava jornada del primer conversatorio Naranja, denominado Estrategias de Formación en el Fútbol Base. Para nuestra institución es un honor contar con la presencia de ustedes en un escenario que tiene como objetivo dar a conocer las experiencias exitosas de nuestra organización en el ámbito de la formación deportiva, con la intención de fortalecer relaciones con las diferentes organizaciones y profesionales que impactan el fútbol base a diferente nivel. Inicialmente queremos saludar a todas las personas y organizaciones que hacen posible este evento. Ellos son nuestros patrocinadores: Gaseosas Pool, la Alcaldía de Envigado, el Linder de Envigado, Novo Sport y Global. Extendemos un saludo muy especial a todos los miembros de la Junta Directiva de nuestro club, a nuestro presidente Ramiro Ruiz, al director deportivo Manuel Valero y a todo nuestro equipo de comunicaciones y mercadeo que facilitan el desarrollo de este evento. Igualmente, damos la bienvenida a los profesionales que estarán acompañando a nuestro expositor en la fase de interacción con el público, una vez finalice la presentación de nuestro invitado. Ellos son el profesor Juan Carlos Grisales y el profesor Orlando Rodríguez Aristizábal, preparadores físicos de nuestro club y quienes también hacen parte de nuestra cantera de héroes, y en próximas secciones nos compartirán sus experiencias en este tema que hoy nos convoca. Antes de iniciar con la ponencia, los invitamos a atender las siguientes recomendaciones. Mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la sección. Esto con el fin de no generar interferencia con el expositor y asegurar una excelente calidad de audio y video. En el caso de tener interrogantes, por favor utilizar el chat para ello, informando su nombre, la organización a la que pertenece y su pregunta. Al final de la exposición, el moderador planteará algunas de ellas a los invitados especiales para que puedan clarificar los conceptos presentados por el expositor. Nuestro invitado ya está listo para iniciar. Él es John Jairo Hernández Bolívar. Profesor John, buenas noches. Lo tengo apagado. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a los presentes que se encuentran esta noche, pendientes de la charla. Un saludo cordial. Muchas gracias. Profesor Juan Carlos Grisales, buenas noches. Buenas noches para usted y para todos los que nos están acompañando en esta charla. Muchas gracias. Profesor Orlando Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y poder contar lo que hacemos aquí en el Envigado Fútbol Club. Muchas gracias. Nuestro ponente el día de hoy, el profesor John Jairo Hernández Bolívar, es exfutbolista profesional. Ha militado por equipos como el Deportivo Independiente Medellín, el Deportes Quindío, el Deportivo Pereira, Deportivo Industrial Itagüí, Atlético Córdoba, Deportivo Río Negro y en nuestro club, Envigado Fútbol Club. Además, él se ha preparado en el transcurrir de su vida y tiene estudios. Es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia. Además, tiene una tecnología de sistemas del CESDE. Tiene cursos de preparación física en fuerza y potencia de Buenos Aires, Argentina. En la actualidad, está desarrollando una especialización en gerencia deportiva de la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde está cursando el último semestre.
A él. Podemos contar que el profesor, dentro de su experiencia laboral, ha sido instructor de la Escuela de Fútbol de Interés Social de la Alcaldía de Envigado, de FISAE, durante los periodos 1992-1995 y 1999-2007. Además, ha sido entrenador de arqueros de las selecciones Antioquia Prejuvenil, Juvenil y Sub-21 de los años 2002 y 2003. Ha sido instructor de la Escuela de Arqueros y director técnico de fútbol juvenil del Club Deportivo Colegio Colombo Británico entre los años 2003 y 2019. Asimismo, entrenador de arqueros de Envigado Fútbol Club del equipo profesional entre los años 2000 y 2007. Preparador físico de Envigado Fútbol Club desde 2007 hasta la actualidad, pasando por el equipo profesional y, cómo no, nuestras fuerzas básicas. Además de ser docente del módulo de control de entrenamiento del curso virtual para directores técnicos de la Liga Antioqueña de Fútbol. Creo que todo está dado para que tengamos una excelente charla de hoy. Profesor John, bienvenido. La audiencia es suya. Gracias, Alejandro. Gracias a los presentes nuevamente, a mis compañeros que en el día de hoy van a estar acompañándome en esta exposición. Y bueno, vamos a dar algunos temas de lo que compete a nosotros en la formación de los jugadores al alto rendimiento. Quiero iniciar con esta frase, que ganar con buenos jugadores es realmente fácil. Conseguir formar jugadores es realmente difícil. Para esto tenemos que ubicarnos primero en un contexto. Estamos en el continente sudamericano, donde la reclutación de los niños, de los jóvenes, es a más temprana edad que quizá en otros continentes. Nuestro continente recluta jugadores desde los 8 o 9 años. Y al cabo de unos 10 años ya debe de tener un jugador ya de alto nivel, un jugador hecho. ¿Por qué? Porque lo que necesitan hoy la industria del fútbol son jugadores a temprana edad, ya que tengan un máximo nivel. Entonces nos ubicamos en el contexto de nuestro continente, donde sabemos que los jugadores son muy apetecidos por el fútbol europeo, por el fútbol, los equipos grandes de Sudamérica, y tenemos una clase de jugadores. Los jugadores se dividen en prodigios y talentos. Sabemos que los prodigios son los jugadores que todo el mundo quiere, que la industria del fútbol apetece y que es la que normalmente maneja la economía. ¿Por qué? Porque estos jugadores son los que no tienen techo de aprendizaje, son los que todo el tiempo evolucionan, siempre evolucionan de manera continua, en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en lo individual, en lo mental y en lo intelectual. Entonces, estos jugadores nunca paran de aprender, nunca paran de producir. Y los talentos son aquellos que tienen una habilidad, que se convierten en talento cuando lo aplican a un juego, pero tienen techo de aprendizaje. En nuestro medio y normalmente los jugadores hay unos que terminan su techo de aprendizaje a los 16, otros a los 18, otros a los 20, otros a los 25. Estos terminan a diferentes edades. No quiere decir que se acabe su carrera, no, sino que se mantienen en ese nivel. Pasamos a los clubes, la caracterización de los clubes. Tenemos dos tipos de clubes, que son los captadores y los formadores. Los clubes captadores son aquellos que invierten. Muchas veces en nuestro medio es difícil apuntarle a un proyecto donde solo se tenga como consigna captar jugadores. Esto se necesita demasiado pulmón económico para lograr esta situación. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar? Nos ubicamos en los clubes formadores. Es donde verdaderamente se puede invertir, o normalmente se invierte el dinero en la formación de los jugadores, se invierte en los proyectos. Ahí es donde se necesita una inversión para los procesos de formación. ¿Qué son los proyectos? Los proyectos son los que hay que apostar por ellos. Normalmente se corren riesgos, pero hay que asumirlos. Un proyecto tiene que estar bien desarrollado. Hay que saber cuáles son los objetivos
qué se quiere desarrollar y a dónde quiero ir con ellos. Competir y ganar. Encontramos dos diferencias. Ganar es el marcador, es consecuencia del resultado. Y competir, inicialmente el jugador debe competir consigo mismo, debe competir con sus capacidades, debe competir con superarse él mismo, afrontar limitaciones y luego ir a competir con los rivales. Información y conocimiento. La información es lo que tenemos a la mano, lo tenemos todo el tiempo, el internet, ir a ver entrenamientos, conocer de ejercicios, es lo que está a la mano, es muy fácil conseguirlo, pero el conocimiento es cuando ponemos en práctica nuestros planes, cuando tenemos que desarrollar algún plan, y ahí cuando ese plan se vuelve desarrollado, ahí importa, ahí es donde coge valor, se convierte en valor ese conocimiento que adquirimos mediante la experiencia. Equipo interdisciplinario. Entre los factores influyentes para la formación del jugador es muy importante tener un equipo interdisciplinario. Son los departamentos cohesionados, el departamento de metodología, el de psicología, la parte física, la parte médica, es donde son los que logran la optimización de este jugador, de lo que queremos conseguir de él. No solo es entrenar, no solo es jugar, necesitamos de estos profesionales para poder que este jugador pueda salir. Tenemos la evolución del jugador. Entendemos que la evolución del jugador, que nuestro jugador es el elemento activo, es la parte fundamental del proceso, donde tiene que conocer muchas cosas, tiene que protegerse, tiene que asumir el dolor, tiene que superarse, tiene que solucionar y tratar de levantarse de cualquier situación que le venga en contra. El jugador tiene que conocer el oficio, dónde se va a meter y el nivel de exigencia que va a tener en la profesión. Ya el alto rendimiento es el objetivo. Y nuestra tarea, la tarea de los entrenadores en la formación, es que tenemos que llenar de herramientas a este jugador para que consiga su máximo nivel, su mejor producción y que este jugador formado en el proceso llegue al primer equipo. Esos son los objetivos, formar este jugador con este tipo de factores, saber dónde estamos, qué clubes nos caracterizamos, cuáles son las características de nuestros clubes y para dónde vamos. Listo, ahora hablamos de nuestro capital humano. El Envigado Fútbol Club tiene un departamento de preparación física. Los preparadores físicos, el departamento médico. Los preparadores físicos asumimos todas las categorías, hasta el equipo profesional. Y en el departamento médico, que está compuesto por fisioterapeutas, el médico, la parte nutricional, la fisioterapia, la kinesiología, es un grupo donde se manejan reuniones periódicas. Los preparadores físicos nos reunimos cada 8 días para evaluar, para programar y para saber cómo va el desarrollo del plan de trabajo. Y periódicamente nos reunimos con los directivos, con el director deportivo, con el presidente, con esta parte administrativa que es tan importante. Afrontamos temas, capacitaciones, la planificación y la evaluación de nuestros jugadores. Aquí, ¿qué tenemos? Nuestra metodología. ¿Cómo se llama nuestra metodología? Se llama Enficoin, que es el entrenamiento físico contextualizado integral del Envigado Fútbol Club. Es nuestra metodología. Es la que busca obtener que el jugador vaya alcanzando el desarrollo integral en cada una de sus etapas. Nuestra metodología tiene su logo y tiene unos objetivos y tiene unos pilares. Nuestros objetivos son optimizar el rendimiento. ¿De qué se trata? De que nuestros jugadores lleguen al performance deseado y den los mejores resultados. Disminuir el índice de lesiones. El médico esta semana, el doctor Oscar Guerrero, nos hablaba de disminuir y prevenir las lesiones. Hay múltiples casos que pasan por este tema. Entonces, la idea de nosotros es prevenir y disminuir el índice. ¿Cómo? Las cargas de entrenamiento,
las superficies donde trabajamos, el calzado, los hábitos de alimentación, muchos casos que se presentan a la hora de las lesiones. Entonces tratamos de disminuir eso desde nuestras fuerzas básicas. Educar para el entrenamiento. Educar viene desde la parte pedagógica, donde hay que tener los ciclos, las etapas y las fases donde se encuentran nuestros jugadores. Esto tiene que ver con el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Y el cuarto objetivo es lograr los resultados, que es que nuestro jugador vaya alcanzando el desarrollo integral en cada una de sus etapas, ir del humano al deportista. Nuestros pilares, la mentalidad. La mentalidad tiene que ver con lo cognitivo, con la complejidad del entrenamiento y la toma de decisiones, un tema que habló hace unos días el profe metodólogo Carles Vidal. La nutrición, esa parte esencial del entrenamiento, para el rendimiento y la recuperación. Es manejado por nuestro departamento de médico en el área de la nutrición. El movimiento tiene que ver con la funcionalidad ya, el movimiento tiene que ver con la biomecánica, tiene que ver con los patrones de movimiento, tiene que ver con el proceso de los movimientos acordes a cada edad y al estado de desarrollo de nuestros jugadores. La recuperación donde están inmersos la parte emocional y la parte fisiológica. Tiene mucho que ver con educar al jugador, con crearle hábitos. Esto es basado muchas veces en el entrenamiento invisible, donde nos colaboran mucho las familias de los jugadores y a medida que van pasando por las categorías se vuelven más profesionales en esto. Dentro del departamento de preparación física tenemos los TAF. ¿Qué tenemos? Los test aplicados al fútbol, donde nosotros los aplicamos. Realizamos una investigación para descubrir cómo están las capacidades físicas de los jugadores de las fuerzas básicas. Las capacidades que evaluamos son la fuerza, la potencia, la velocidad, flexibilidad y resistencia. Se cumple con todos los protocolos correspondientes a cada test. Se organizan los datos, se sistematizan para ser analizados. La evaluación nos permite conocer cómo se encuentran nuestros jugadores para mejorar el proceso. Nuestros staff no se utilizan, no se entrena para evaluar, no, nosotros evaluamos para entrenar y mejorar. No es que el jugador en cierta prueba sacó valores muy bajitos, vamos a ir a entrenarlo para que mejore los resultados de las pruebas, no. Nosotros, de acuerdo a esas pruebas, a los resultados que obtenemos, vamos y entrenamos el jugador para que mejore. Los test aplicados al fútbol tienen unos objetivos. Primero, evaluamos las conductas de entrada, el estado de forma actual del jugador, cómo está, cómo se encuentra actualmente, y es un punto de partida. Verificamos el potencial de las capacidades físicas de los jugadores. Controlamos la orientación de los trabajos, optimizamos y prevenimos lesiones. Cuando hablamos de desarrollar, definimos, investigamos y aplicamos para mejorar y crecer. Y alineamos la estrategia para la utilización de los medios. ¿Qué TAF aplicamos por categorías? Dividimos en 3 grupos nuestras categorías. Las categorías superiores, la juvenil, la primera C y la primera A. Realizamos la antropometría, las medidas antropométricas, realizamos test de Bosco, realizamos el FMC, que es la valoración funcional del movimiento, donde tiene 7 pruebas, el RM que tiene que ver con la fuerza, el RAS con la velocidad y el test de Leger que viene a ser la evaluación de la resistencia. En sub 13, sub 14 y 15 realizamos las mismas medidas antropométricas, FMS, Bosco. Ya la fuerza la pasamos a unos test que evaluamos periódicamente, que son las abdominales, las flexiones y los golpes. En velocidad trabajamos 30 metros, en la resistencia 1000 metros. En sub 9, sub 10, sub 11 y sub 12 hacemos la antropometría, la valoración funcional del movimiento, la fuerza igual a la de las categorías intermedias y una velocidad en 20 metros. De acuerdo a este método que tenemos, estos métodos de estudio de análisis estadístico nos permiten
planificar los CES, el ciclo de entrenamiento semanal. De acuerdo a las valoraciones, nosotros trabajamos en la semana las capacidades de la siguiente forma. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra una semana larga, jugando sábado, descansando domingo y empezando lunes. Este ciclo, esta semana, es semana tipo para los equipos que juegan en la Liga Antioqueña de Fútbol, que juegan cada 8 días. Trabajamos la fuerza, la resistencia el segundo día, la potencia el tercer día, el juego de la velocidad. En este viernes, muchas veces algunos equipos de nuestras divisiones menores, de nuestras fuerzas básicas, no lo emplean, no trabajan el viernes, categorías. Pero en las categorías superiores se trabaja toda la semana para competir sábado o domingo. Entonces, tenemos aquí el día más 2, el día más 3, el menos 3, el menos 2, el menos 1 y el día de la competencia. Y esta semana tipo es la semana empleada por los equipos que afrontan los torneos nacionales, donde hay que viajar, donde hay que venir a jugar el torneo de la Liga Antioqueña de Fútbol. Entonces asumimos este tipo de semana. Trabajamos la fuerza, trabajamos la velocidad, competimos. Los próximos 2 días tenemos recuperación activa. Jueves y viernes competimos nuevamente el sábado y el domingo de descanso. Se varían mucho las nóminas, dependiendo de la fatiga, de la carga que tengan los muchachos. Hacemos mucho énfasis en los preventivos. Mire, esto se volvió para nosotros norma y regla. Desde las divisiones menores empezamos a hacer los preventivos. Educamos a los muchachos y en este momento la mayoría de nuestros jugadores tienen su implementación. Hacemos mucho énfasis en esto, que no solamente se hace el entrenamiento, sino en sus casas, en sus ratos libres. En sus momentos de descanso tenemos mucho tiempo para realizar preventivos. Entonces educamos sobre todo en buenas posturas, en buena ejecución de los ejercicios, en muy buena técnica, es lo que nosotros hacemos. En todas las categorías, desde las categorías más pequeñas hasta las superiores. Ellos ya conocen sus rutinas de trabajo, se practican en las sesiones de entrenamiento y necesitamos educar. Eso es lo que estamos haciendo con los muchachos. Acá ya tenemos los componentes para la optimización del futbolista desde el componente físico-atlético. ¿De qué nos encargamos acá? Mire, hay cosas muy importantes. Para empezar a trabajar en estas edades, tenemos varios rangos de edades, tenemos que conocer desde el punto de vista fisiológico y anatómico todos los procesos de las fases madurativas sensibles de los jugadores. ¿Qué es lo que pasa por el niño y por el joven deportista? Entender la edad biológica y la edad cronológica. Hay que tener muy en cuenta eso porque el trabajo seguramente no será igual para todos. Dentro de estas edades también tenemos que conocer muy bien el contexto. El aspecto sociocultural es demasiado importante para estas edades. En ese proceso de formación, en el fútbol formativo, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el contexto sociocultural de nuestros jugadores. Y algo muy importante también es los tipos de entrenadores que se tienen en las categorías menores. Debemos apuntarle más a entrenadores formadores y educadores que solo entrenadores. Es muy importante, muchachos. Lo que se forma acá es lo que se recoge en las categorías más arriba. Y hay que tener una cosa muy en cuenta, la planificación práctica. Cómo se aplican los principios metodológicos y didácticos. Hay que desarrollar buenos contenidos. Recordemos que hay etapas formativas que tienen sus contenidos de proceso. Se califican las edades formativas de 6 a 12 años infantil, de 13 a 20 años juvenil y de 20 hacia arriba profesional. Y dentro de estas edades se subdividen los contenidos del proceso, donde hablamos de 6 a 9 años, adquisición, de 9 a 12, fundamentación, de 12 a 15, desarrollo, de 16 a 18, rendimiento, y de 18 a 21 años, la optimización del rendimiento. Tenemos que también tener en cuenta los estatus de desarrollo en la planificación de los entrenamientos. Antes de 12 años necesitamos entrenamientos no estructurados. Entre 12 y 15 años, una estructura moderada. Sabemos que el pico de maduración máxima es entre estas edades.
Y de 16 a 19 años, un entrenamiento altamente estructurado, porque es un jugador que, como hablábamos al principio, de 18, 19 años ya tiene que estar casi listo para alto rendimiento. Entonces aquí, en el desarrollo de las cualidades físicas de los jóvenes, tenemos las capacidades. Entonces, decimos que en 12 años es el mejoramiento de las capacidades de coordinación, preparación y formación básica, donde en la parte aeróbica empezamos a construir una resistencia básica y a mejorar esa capacidad aeróbica. La fuerza, trabajos de tonificación con el propio peso del cuerpo. En velocidad hacemos trabajos de reacción, mucho trabajo con balón, distancias muy cortas, frecuencia de movimientos técnicos. La flexibilidad, el entrenamiento generalizado, sobre todo lo que es postura, movilidad de la columna vertebral y ejercicios dinámicos. Y en coordinación, es la adquisición de esas capacidades de coordinación básicas. Son la orientación espaciotemporal, el ritmo, la diferenciación kinestésica, la reacción motora, el equilibrio, la adaptación y transformación, y la combinación y acoplamiento. Y hacemos ejercicios de carrera, circuitos de coordinación. En 13, 15 años, entonces, en resistencia ya aumentamos un poco los trabajos de resistencia aeróbico. En fuerza fortalecemos muscularmente, hacemos mucho trabajo de técnica para ir después, luego a coger pesas, pesos muy ligeros y mucha técnica. Saltos múltiples, trabajos pliométricos. En velocidad hacemos entrenamiento de velocidad integrada, de redacción y ejecución, ejercicios de carreras un poco más largas. Sabemos que el entrenamiento aquí ya es más definido a las cualidades físicas y a la coordinación. Entonces, en la flexibilidad tenemos el periodo de evolución morfológica, seguimos manteniendo y evitamos sobrecargas. En la coordinación seguimos afianzando las capacidades coordinativas. Ya en 19 años es el entrenamiento y desarrollo específico, la individualización del entrenamiento. Entonces ya tenemos más exigencia, desarrollo de la potencia aeróbica ya en la parte de resistencia, en la fuerza, incremento de la fuerza, alcanzar la explosividad, pura potencia muscular, aumentamos cargas. En velocidad ya trabajos de resistencia a velocidad, mucha secuencia de gestos técnicos y combinación en el juego en plena velocidad. La flexibilidad, seguimos manteniendo lo que hemos aprendido en las etapas anteriores, mucho ejercicio de estiramiento dinámico y pasivo. Y en coordinación incrementamos las capacidades que ya hemos relacionado anteriormente. Listo. Esto es lo físico. Hablamos de lo físico, pero hay un componente muy importante que tiene que ver con lo psicológico. Y en esto agradecemos la participación en esta charla de la doctora Ángela Santa, que nos dio unos tips que debemos tener muy en cuenta para las habilidades psicológicas del individuo y grupales. Hablamos de las del individuo. Empezamos aquí con la autoconfianza. El futbolista tiene que tener la capacidad de detectar su nivel de confianza para poder controlarla y conseguir un nivel óptimo. En el control cognitivo, ¿qué tenemos? El pensamiento afecta a las emociones. Los pensamientos afectan las emociones y las conductas. Es importante que el deportista detecte y cambie pensamientos. Que pase que lo negativo tiene que superarlo porque eso se va a afectar la ejecución. En la capacidad de afrontamiento, el fútbol tiene muchos momentos críticos, demasiados momentos críticos, ante los cuales el futbolista tiene que tener estrategias eficaces para poder superarlas. En la motivación es el conjunto de estímulos que se mueven en una persona para hacer reaccionar de una u otra forma. Esta motivación es lo que el jugador lo motiva a tener ciertos comportamientos. La atención y concentración. El futbolista necesita dirigir la atención y concentrar todos sus estímulos en lo más relevante. ¿Qué tiene el futbolista? Tiene el balón, tiene el espacio, tiene su compañero, tiene los contrarios. Tiene que estar muy, muy concentrado en el campo de juego, en lo que lo rodea. Estas funciones ejecutivas son ya funciones más complejas.
Se habla de la planificación, de organizar, de revisar y evaluar el comportamiento. El jugador necesita estas situaciones para adaptarse a las situaciones de juego, para saber qué objetivos quiere alcanzar. Y esta función ejecutiva está compuesta por unos campos también, que son la flexibilidad, la toma de decisiones que hablábamos ahorita del tema, la inhibición, el razonamiento, la ejecución, la planificación y la memoria de trabajo. Venimos al control emocional, donde es necesario controlar todas estas emociones, porque pueden interferir en una correcta o una mala determinación, sobre todo cuando hay situaciones adversas. El jugador muchas veces ante situaciones adversas se minimiza. Eso es muy importante enseñarlo, que el jugador se coja confianza, porque quizás en el fútbol hay más momentos difíciles que momentos favorables. En la activación, es una respuesta fisiológica y cognitiva determinada por la motivación y el estrés. Ya pasamos ya a las habilidades psicológicas básicas colectivas. La cohesión ya es importante porque esta es la que va a favorecer el entorno positivo. Lo que se provoque entre la cohesión entre los miembros del equipo, que facilitar los procesos de colaboración y cooperación. La comunicación es necesaria, tanto dentro y fuera de la cancha, porque esta debe ser eficaz entre los compañeros, para con el árbitro, para con el entrenador. Esa comunicación tiene que ser muy buena. Y dentro de la cancha, así que más, una comunicación asertiva, que es lo más importante. Muchas veces vemos los jugadores con mala comunicación, como regaños, como reproches. No. La jugada puede salir mala, pero la comunicación tiene que ser muy asertiva y muy precisa en el momento indicado. La cooperación ya es el trabajo en equipo, la solidaridad hacia un objetivo compartido. Tenemos que trabajar juntos para lograr lo que queremos y tener métodos colaborativos. Bueno, acá hablamos ya del paso de nuestro jugador canterano al equipo profesional. Lo primero que hay que hacer es, mire que cambiamos un poco aquí la palabra formar por educar. Entonces, ganar con buenos jugadores es relativamente fácil. Conseguir educar jugadores es realmente difícil. Cuando nuestro jugador llega acá, ya llega con muchas herramientas, con lo que hablamos ahora de iniciar, porque nuestro jugador sueña con jugar en el equipo profesional. Trae una formación donde ya tiene la idea de que Envigado Fútbol Club le da la oportunidad de jugar, de mostrarse, y que el fútbol le va a dar para sacar su familia adelante, para progresar, para ser un gran jugador. Pero nuestros jugadores no todos cumplen el mismo proceso. Unos primero, otros en más tiempo. Es relativo. Como tenemos jugadores que han debutado a los 14, a los 15, a los 18, a los 20, a los 21, cada uno es una historia, cada uno es una isla. ¿Por qué? Porque que jugador hay que enseñarle que la profesión no es fácil, que ser jugador de fútbol genera éxito, genera derrotas, genera triunfos, genera tantas situaciones mentales que si usted no lleva bien a su jugador a que logre esa madurez, quizás el jugador presenta aburrimiento, desazón, y quizás se va a retirar antes de que usted crea que puede dar más. ¿Por qué? Porque el jugador hay que llenarlo de valores, al jugador hay que enseñarle que la profesión no es fácil, que esto tiene muchas horas de preparación, que ir al equipo profesional no es fácil, que hay que trabajar para lograrlo, que el secreto de esto está en la disciplina, está en el trabajo, que no es quien tiene mejores condiciones. Jugar al fútbol profesional es algo inestable y inseguro a veces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué genera que el jugador triunfe? El amor y la pasión por lo que tenga, porque tenga por el deporte. Si un jugador es apasionado, un jugador tiene amor por esta profesión, seguro le irá bien.
trabajando como se exige esa parte física, esa parte mental, seguro que lo va a ser un gran jugador. Y hay otra cosa, ¿qué es lo que anhela el jugador? Nuestro jugador anhela jugar o anhela irse de la institución o ser una figura internacional o ir a otro equipo. Entonces, tenemos que saber, tenemos que venderle esa idea al jugador. Hay que hacerle entender a nuestro jugador que el proceso es con paciencia, que esto no es de la noche a la mañana, que eso genera tiempo. Entonces, nuestro jugador cuando llega al equipo profesional, llega con la ilusión, pero resulta que muchas veces las cosas no se le dan. Entonces, ha hecho todo el proceso, tiene su oportunidad del equipo profesional, pero tiene que volver a regresar a las divisiones menores. Muchas veces han debutado y tienen que volver a ir a jugar a una sub-20, a una primera serie. Es ahí donde el jugador empieza a madurar. No es entrenar con el equipo profesional, es ir a quedarse en el equipo profesional. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Muchos jugadores se nos quedan. Han triunfado muchos jugadores al lado nuestro, al lado de esta institución que les da todo. Pero también tenemos historias de jugadores que se han quedado. ¿Por qué? Porque esa parte mental ha sido difícil, no ha habido un buen acompañamiento, no ha habido esa paciencia. Hay que hacerle entender al jugador que esto es largo, que esto es muy sensible y que esto no es de llegar rápido, es de saber llegar. ¿Por qué? Porque la presión de convertirse en jugador profesional de pronto le juega una mala pasada. Entonces el trabajo es arduo. Otro tema que es muy importante es el de la familia. La familia cumple un papel importante, quizás de los más importantes. Nuestros jugadores, yo puedo decir que nuestros jugadores en un 80% han triunfado, han venido acompañados de un gran núcleo familiar. El papá, la mamá, los dos. ¿Por qué? Porque son parte fundamental de esto. La familia es el principal contexto de socialización. Entonces, en la casa es que se forman los valores. La casa es que hacen que los hijos sueñen con algo. Y hay que respaldarlos, hay que cuidarlos. Entonces, hay pautas importantes y muchas cosas que tenemos que ver con la parte de la familia. Primero, ¿cuáles son las expectativas de sus padres sobre los hijos? Ojo, ¿el sueño es del hijo o el sueño es del papá o de la mamá? Hay que identificar muy bien qué es lo que queremos, hasta dónde estamos ayudando. El niño va a ser futbolista porque la mamá quiere, porque el papá quiere o porque el niño tiene las condiciones y va a querer salir adelante. Hay que tener muy en cuenta eso. Lo otro, por parte de los padres, es a quién le atribuyen los éxitos y los fracasos. ¿De quién es la culpa? El hijo llega a ser futbolista profesional, ¿de quién es la culpa? Si el hijo no llega, ¿de quién es la culpa? Tenemos que asumir responsabilidades. Yo creo que ahí estamos inmersos todos. Entonces, saber definir, porque los éxitos y los fracasos tienen diferentes causas. Entonces, tenemos que analizar. Otro tema de la familia, la motivación y la presión. ¿Hasta dónde yo como padre de familia motivo al hijo mío o lo presiono? Hijo, usted lleva 8 años en la institución. Usted tiene que jugar fútbol profesional. Hijo, usted es mejor que todos. No es así, muchachos. A los padres de familia hay que tener mucho cuidado. La motivación muchas veces se convierte en presión. Porque si el hijo no está preparado psicológicamente, seguramente va a fracasar en ese objetivo. Hay que buscar es la consecución de metas positivas, no la evitación de consecuencias negativas. Entonces, vamos a motivar, pero sin presión al jugador. Y la otra es la clasificación de los padres de hijos deportistas, que creen que el hijo va a ser igual que el papá, o que yo jugué, entonces mi hijo también va a jugar. No, hay que tener en cuenta eso. Si mis padres quieren que yo juegue por salud, por hábito, porque sea una persona saludable, como prevención de lesiones, o también quiero que mi hijo sea un referente social.
se vuelven en fanáticos, se vuelven en entrenadores, se vuelven en managers y protectores de su hijo. Entonces, mire que hemos hablado de algunos filtros, el por qué algunos pueden estar arriba y otros no. Porque los filtros son muchos y muchas veces se nos quedan los jugadores. Lo otro es el entorno social. Mire, el jugador tiene que tener una vida privada ejemplar. Hay que cumplir con las obligaciones. El jugador tiene que saber qué hace y qué no hace, con quién mantiene y con quién no mantiene, porque no solo se le va a juzgar a él, se le va a juzgar también por los que lo rodean. Entonces el jugador tiene que llevar una vida privada ejemplar. Estamos hablando ya de este paso al fútbol profesional, que necesita otras cosas. El fútbol profesional necesita, el alto rendimiento necesita otros condimentos. La imagen, el futbolista tiene que tener una buena imagen, ir presentado bien a todos lados, ser respetuoso, ser educado. Tiene que saber que lo que lo rodea es una vida ordenada para el deporte. Él tiene que recordar que no es uno más, el deportista de élite no es uno más, es un ser especial. Y si hablamos de fútbol, todos conocemos muchas veces los privilegios que se tienen dentro del fútbol. Pero hablemoslo aquí del deportista de élite. Es un ser privilegiado. Hay otra cosa con la que nos encontramos, sobre todo en muchachos jóvenes, que es el inadecuado manejo del tiempo libre. ¿Qué hacen los jugadores en su tiempo libre? El jugador entrena de 8 a 10, 11 de la mañana y el resto del día. Algunos estudian. En la institución procuramos y a nivel de directiva se preocupan mucho porque nuestros jugadores de formación, los niños de las categorías menores que vienen de otras ciudades, estudien. Es obligación que estudien, que vayan al colegio, que vayan a la escuela. Muchas veces se le flexibilizan los horarios para que pueda hacerlo. Entonces, inadecuado manejo del tiempo libre es perjudicial para el jugador de fútbol. No puede caer en eso. Tiene demasiado tiempo libre. Muchas veces hay dobles jornadas en algunos equipos, en las categorías superiores, en el equipo profesional, pero hay que tener muy, muy en cuenta eso. Al jugador hay que darle tareas en sus tiempos libres. Lea, que mejore esa parte intelectual, que se socialice, no que se quede en la casa jugando todo el día play o ir a coger un balón todo el día. No, hay que educar a los muchachos. Los hábitos de vida del deportista tienen que ver con su cuidado personal, la alimentación, sus hábitos tienen que estar muy bien estructurados. Y un tema particular con los jugadores es los medios de comunicación. Nuestro jugador cuando llega acá, el paso de las divisiones menores al equipo profesional empieza a conocer todo eso de los medios, la televisión, la prensa, la radio. Hay que canalizar muy bien eso. Hay que canalizar muy bien eso porque muchas veces el jugador no conoce esa situación. Se le presenta todo de un momento a otro, entonces también hay que educarlo eso. Los medios de comunicación son buenos y también tienen que ver con la empresa del fútbol, pero al jugador hay que educarlo. Hay que educarlo porque tratamos no dar pie para que digan el jugador de Envigado no contesta el teléfono, el jugador de Envigado no sale las cámaras, no quieren hablar. Procuramos mucho que eso no pase. Vamos al otro tema. Vamos de este lado, vamos por el entrenador. A ver, nosotros los entrenadores somos vitales en el proceso de estos muchachos. ¿Por qué? Porque el entrenador es el que evalúa, el que mira, el que entrena a su jugador, el que lo tiene que conocer. ¿Dónde progresamos nosotros como entrenadores? No solo entrenar la parte física. No, tenemos que conocer mucho más, tenemos que hacer más. ¿Por qué? El jugador necesita una preparación, un apoyo psicológico. Tiene que ser transparente, decirle al jugador qué tiene, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades. El nivel de confianza del entrenador con el jugador hace que éste mejore. Si el jugador a toda hora es regañado, es minimizado, no. El discurso tiene que ser de admiración, el discurso tiene que ser de corrección, tiene que ser de diálogo, tiene que haber empatía. El nivel de confianza del entrenador con el jugador es muy importante. Seguramente que sacará muchos resultados.
mejores resultados. Ejerce una gran influencia psicológica, sobre todo en los jóvenes. Y en este momento es donde tenemos que aprovechar para promover todos esos procesos de desarrollo. Funcionamiento mental que contribuye a la formación y al rendimiento deportivo y humano de la persona. Nosotros como entrenadores somos llamados para que nuestro jugador saque mejor producción de la que creemos que tiene. Y seguramente con un buen trato por la persona vamos a lograr mejores resultados. Perdón. El entrenamiento. Ya sabemos que el entrenamiento tiene que ser muy bien planificado, muy bien estructurado. Tiene que ir, lo que hablábamos ahora, a la disminución y a la prevención de lesiones. Pero este jugador, cuando va pasando de divisiones menores al equipo profesional, ya sabemos que los entrenamientos tienen que ser de más cargas. El entrenamiento tiene que ser más exigente. El entrenamiento tiene que ser mejor planificado cada vez. En las divisiones menores, en las categorías superiores, trabaja de una forma que el jugador cuando llegue al equipo profesional no encuentre como diferencias. Que tenemos jugadores de 16, 17, 18 años, la primera C, en la sub-20. Este jugador ya casi que llega adaptado al entrenamiento del equipo profesional. Que obviamente hay más presión, hay más exigencias, pero a nivel de entrenamiento, entrenamientos bien estructurados que buscan sus objetivos y donde el jugador puede dar más, desde lo que hablábamos, desde la maduración, del desarrollo físico del jugador entre 16 y 18 años ya está óptimo para ir a ser parte, empezar a entrenar con el equipo profesional y a ser exigido por los profesores del equipo profesional. La institución. Hay un tema muy importante porque es una institución que nos ha dado todo a nosotros como entrenadores, a los jugadores les ha dado la oportunidad. Tenemos puntos claves en la institución. La institución siempre se ha preocupado por el jugador. La institución, cuando trae un jugador, cuando viene un jugador, el jugador está cerca de acá, se preocupa para que el jugador joven tenga el apoyo necesario y asesoramiento para garantizar que no se aísle de su familia, no se aísle de su núcleo familiar. Normalmente el jugador viene a vivir al municipio de Envigado con su familia, donde el club lo trae, sea de alguna zona del área metropolitana o de alguna otra ciudad. La institución siempre procura traer este jugador para que viva cerca del sitio de entrenamiento, para que esté más cómodo, para que no sean 2, 3 horas en un transporte público o atravesando la ciudad, que eso le va a permitir menos recuperación y menos rendimiento. Lo otro de la institución es que es muy importante porque tiene la consigna de brindar la oportunidad a los jugadores de la cantera en el primer equipo. Eso es muy importante. Eso se transmite a los jugadores, es la ilusión, es la historia de nosotros, donde tenemos nosotros que procurar que ese jugador no se desmotive cuando llegue a ciertas categorías, donde diga, no, ya no me van a poner, yo no voy a ser importante para el equipo. No, la institución como objetivo tiene eso, poner los jugadores de la cantera. Hay un acompañamiento multidisciplinario en todos los momentos del proceso, desde que el jugador llega a la institución hasta que se va, indiferente de la edad que tenga. Hay una participación constante del comité deportivo en la toma de decisiones con los cuerpos técnicos. Siempre hay ese acompañamiento, las decisiones no se toman solas, siempre hay un comité técnico que define cuáles es las directrices. Y en la institución siempre encontramos agradecimiento por los jugadores. La institución se maneja también con los muchachos que incluso cuando los grandes jugadores, todos los que se han ido vienen de temporada de vacaciones, vienen a entrenar con los muchachos, con el grupo que hay, a conversar con ellos, a compartir experiencias. Y ese es el ejemplo. Es el ejemplo porque los muchachos ven esa presencia de esos jugadores grandes que han pasado por la institución con ese sentido de pertenencia. Eso el club ha tenido también estrategias importantes. Enseguida vamos a ver un video donde han pasado grandes jugadores de nosotros. ¿Y qué ha pasado? Delante de esos jugadores que han salido, delante de ellos han habido grandes referentes como personas y como jugadores. Por poner un ejemplo, hablamos de Breiner Castillo, que detrás de él llegó Jefferson Gómez y ahora Santiago Londoño.
que lo tuvieron como referente. El caso de André Felipe Orozco, que es un gran baluarte de nosotros, que ahora trabaja con la institución. Delante de él, él jugó al lado de Camilo Saiz, de Jefferson Gómez, de Sergio Mosquera y de Jorge Segura. El caso de Freddy Hurtado, que estuvo en la institución y detrás de él venían Andrés Tello, Cristian Arrieta. El caso de Neider Morantes, que jugaron al lado de él. El caso de James Rodríguez, de Giovanni Moreno, de Juan Fernando Quintero, de Julián Mejía, de Dorlan Pavón. Entonces, esos muchachos han enseñado a estos jóvenes a crecer, a enseñarles la profesión, cómo se maneja un camerino, cómo se maneja una concentración, a exigirles también dentro de la cancha. Entonces me parece que han sido buenos ejemplos, ha sido una situación importante para nosotros, muy estratégica por parte del club, para que estos muchachos aprendan y vean buenos referentes, buenas personas, buenos seres humanos y excelentes jugadores. Hoy en día tenemos a Jairo Palomino, que ha regresado a nuestra institución, el caso de George Sander, que es un hombre de la casa, que se entrena como el que más, que lo da todo por la institución, el caso de Jorge Aguirre, el caso del paraguayo Báez. Son jugadores de experiencia que colaboran todos los días y que tienen a estos muchachos. El alto rendimiento, ya sabemos que exige el alto rendimiento, que es bastante exigente desde todos los puntos de vista, desde la presión, de lo que hemos hablado, la presión, lo que es dentro y fuera, lo que tiene que asumir el jugador, lo que tiene que enfrentar, porque ya es el alto rendimiento, es o te sostenes o te devolves. Y hay algo muy importante. En la actualidad ha habido un incremento de importancia en la salud mental de los jugadores. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que los niveles más altos de depresión en la población general son menores que los que asume un profesional, que los que asume un deportista de élite. Entonces, tenemos que conocer eso también. El deportista muchas veces está más presionado que la gente del común. Listo, ahora acá vamos a hacer un recuento de algunos de los jugadores que han recorrido pues el fútbol nacional, el fútbol internacional, que todos han iniciado en la cantera de Héroes, en el Envigado Fútbol Club. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento. Mao Molina, que todos conocemos que jugó en varios equipos en el mundo. Jaime Bran Gómez, arquero. Didier Muñoz, arquero. Jonathan Estrada, que fue de nuestros primeros líderes, nuestros baluartes. Johnny Ramírez, que tuvo su recorrido por el fútbol colombiano. Gustavo Bolívar, que jugó en el fútbol de Arabia, en algunos equipos grandes en Colombia. Freddy Guarín, que lo conocemos por su gran trayectoria. Jorge Aguirre, que inició sus procesos y de regreso está con nosotros. James Rodríguez, que ha sido un gran baluarte. Gio Moreno, que ha tenido una gran carrera. Jairo Palomino, también de mucha experiencia de regreso con nosotros. Dorlan Pavón ahora en el fútbol mexicano. Jonathan Álvarez, que jugó en equipos grandes en Colombia, en el fútbol brasilero. Fran Fabra, que se encuentra ahora en Boca Juniors de Argentina. Libis Arenas, que fue brillante en las selecciones juveniles de Colombia. Don Córdoba, que ahora está en su mejor presente en la liga alemana. Juan Camilo Saiz, que juega en Paraguay. Fabio Urbano, que juega en el fútbol búlgaro en este momento. Juan Fernando Quintero, que conocemos de su gran calidad y ahora en Argentina. Julián Mejía en Unión Española de Chile en estos momentos. Johnny Mosquera, que ha sido gran jugador de nosotros, ahora anda en el Itagüí. Andrés Tello, que ha hecho su carrera en Italia. Cristian Arango, después de su paso en Portugal, anda en Millonarios. Sergio Mosquera lo tenemos en el Tolima. Alexis Zapata, que fue a Italia, regresó y ahora anda en Emelec de Ecuador. Mateo Zuribe, que anda en el fútbol portugués. Daniel Londoño, que hizo carrera brillante en las selecciones de menores. Johnny González en el fútbol brasilero. Jefferson Gómez ahora anda en el Junior de Barranquilla. Iván Angulo, que está ahora en el fútbol brasilero. Jorge Segura, que está de regreso con nosotros, pasó por el fútbol español. Diego Moreno ahora en el fútbol de Portugal.
Neider Moreno, que fue adquirido por Atlético Nacional y ahora está nuevamente con nosotros. Jefferson Martínez ahora en Millonarios. Duván Vergara, después de Rosario Central, está en el América de Cali con una excelente producción. Cristian Arreta está en el América. Juan Alberto Mosquera, que está en el fútbol portugués. Esto es un recuento de algunos jugadores, 30, 35 jugadores, de los que componen nuestra historia, de los que hacen parte de nuestra historia. Ahora, nuestro presente. Nuestro presente en este momento cuenta con 22, 23 jugadores en la plantilla profesional y de esos 19 son de la cantera. Esta es la plantilla del partido contra Bucaramanga en meses pasados, donde ganamos 4-0 en el Polideportivo Sur, y de esta nómina inicialista tenemos 10 canteranos. Tenemos a Santiago Londoño, tenemos a Santiago Ruiz, tenemos a Santiago Noreña, este es el paraguayo que es refuerzo, tenemos a Carlos Terán, que estuvo con la Selección Colombia, tenemos a Iván Rojas, tenemos a Jairo Palomino, que salió del equipo de la cantera y ahora es un baluarte líder y capitán del equipo, Jason Guzmán, tenemos a Neider Moreno, que fue cedido por Atlético Nacional este semestre, pero es de la cantera, Yadir Meneses y Jorge Aguirre, que también salió de nuestra cantera. A esto le sumamos a John Jader Durán, le sumamos a Sebastián Betancourt, y dentro de estos muchachos tenemos a Gianluca Rivera, que no es de la institución, George, que es nuestro, que lleva ya mucho tiempo con nosotros y es uno más, por su profesionalismo, por su calidad de persona, quiere demasiado al Envigado y también lo queremos mucho. Jorge Soto, que es arquero. A estos jugadores que hay aquí se les suman algunos que ya tienen partidos profesionales, como el caso de Santiago Jiménez, de Michael Nay Gómez, Edison López, Juan Manuel Zapata, Camilo Suárez, Felipe Parra, que serán nombres que rápidamente o prontamente van a empezar a escuchar a nivel nacional. A esto se le suma que en estos momentos en el equipo profesional, el profe José Arastey ha tenido en cuenta 6 jugadores más de la categoría sub-20 para que integren los entrenamientos con el equipo profesional en esta cuarentena. Entonces seguimos con nuestra labor, la misión del Envigado Fútbol Club de toda la vida sigue siendo lo mismo, seguimos trabajando, tenemos un gran grupo de trabajo, grandes profesionales, muy buena cohesión, muy buena comunicación entre las fuerzas básicas, la escuela de cantera de héroes, el equipo profesional, y ese es nuestro objetivo, seguir sumando, seguir progresando. Termino con esta frase: el talento solo es una parte del éxito, el resto es trabajo y sacrificio. No es nada fácil, muchachos, no es nada fácil. Nos ha costado a todos, para la institución también ha sido un camino largo, pero me parece que muy exitoso, y yo creo que seguimos por buen camino. Esto es como nos representamos, esto es la última reunión que tuvimos del equipo profesional para saltar al gramado del estadio de Río Negro. Terminamos con esta imagen, donde ustedes identificarán los personajes, donde nosotros, estos muchachos han crecido, y como ellos dos, muchos más. Entonces seguiremos siendo la cantera de héroes. Muchas gracias, muy amables por la atención. Espero que les haya gustado. Maestro. Muchas gracias, profesor John, por su excelente presentación, la cual esperamos haya sido del agrado de todos los presentes. Ahora pasaremos a las preguntas que han sido seleccionadas para que nuestros profesionales puedan ampliar los conceptos planteados por nuestro invitado la noche de hoy. Vamos a empezar con el profesor Juan Carlos Grisales. Buenas noches para todos. Estoy pendiente. Buenas de lo noches, que quieran. profesor. Desde la ciudad de Cali. Un saludo para toda la gente del Valle del Cauca. Nos preguntan de qué elementos depende la orientación de la sección en la preparación física en nuestro club. Bueno, buenas noches. Dependen del tamaño de los espacios, del tiempo de ejecución, del tiempo de pausa, de los medios y de las reglas. Listo, profesor. Muchas gracias. Desde Santo Tomás Atlántico, Club Deportivo El Carmen. Para el profesor Orlando.
De acuerdo al entorno del jugador, como le explicaba el profesor John, cómo llegar a los niños inquietos, indisciplinados, para que empiecen a adquirir esa disciplina y esa responsabilidad en la práctica del fútbol. Muy buenas noches para todos. Pues la disciplina es la base en uno de estos deportes que tiene muchos distractores. Entonces, encaminar a nuestros jugadores cada día que se vuelvan más conscientes en trabajar por su proyecto de vida y que abracen el tema de la disciplina, nos va a llevar cada día a que puedan conseguir sus objetivos de vida. Muchas gracias, profesor. Para nuestro profesor John Hernández, el profesor Alexander Ortiz, del Club Belencito, pregunta, ¿qué consejo le daría a los clubes deportivos para optimizar sus jugadores? Buenas noches al profesor y a su club Belencito. A ver, hay que crear un buen ambiente de trabajo, personal capacitado, tratar de crear un grupo interdisciplinario donde se aborden varios temas, no solo el entrenamiento, no solo lo médico, hay que mirar lo psicológico, hay que mirar lo físico. Yo creo que la importancia de esto es no dejar que se quede ningún cabo suelto. Importante también procurar tener buenos entrenadores, formadores y educadores. Y el vínculo de los padres de familia es muy importante para el crecimiento del jugador y del club. Muchas gracias, profesor. Para el profesor Juan Carlos Grisales, una de nuestras escuelas con convenio, Galaxy. ¿En qué autores se apoya el Envigado para el trabajo de fuerza con las fuerzas básicas? Buenas noches para los profes. Bueno, nos apoyamos en el profesor Carmelo Bosco, en García Manso, Darío Capa, Juan José González Vadillo, Yuri Berlosowski, Fernando Nacleiro y Julio Tous y otros más. Muchas gracias, profesor. ¿Hay algún componente que quieras especificar, profesor, dentro de ese tema de fuerza, variación de los niños? Información. Bueno, nosotros de los niños de 6 a 8 años, en la etapa de acostumbramiento, trabajamos la fuerza funcional. De los 8 a los 12 años, seguimos trabajando con la fuerza funcional desde los movimientos. De los 12 a los 14 años, empezamos con los ejercicios dinámicos extraídos de los movimientos olímpicos. Y de ahí en adelante empezamos con lo que es los trabajos específicos según la necesidad de cada uno de nuestros deportistas. Muchas gracias, profesor, por la aclaración. Desde nuestro municipio, desde Envigado, para el profesor Orlando Rodríguez. Para la metodología de Envigado Fútbol Club, ¿cómo conciben la preparación física? Bueno, aquí en Envigado conseguimos la preparación física como el armazón que le da soporte a la formación del jugador canterano, permitiéndole poder estar a la altura de la exigencia técnico-táctica del modelo de juego. Muchas gracias, profesor, por la claridad. Y la última pregunta para el profesor John Hernández el día de hoy. Profesor, nos escribe el profesor John Cardona, entrenador de fútbol femenino juvenil en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y su pregunta dice, ¿cuál es el secreto del Envigado Fútbol Club para ser tan destacado en la formación de los talentos jóvenes y que sus carreras sean brillantes y duraderas? A ver, buenas noches al profesor, un saludo cordial. A ver, yo creo que estamos seguros que el secreto nuestro tiene que ver con nuestra filosofía. Nuestra filosofía, que es crecer como familia y donde tenemos 3 valores, el amor, el respeto y la humildad. Esta nos ayuda a fortalecer nuestro lema, que es humanizar el fútbol y cumplir el sueño de niños y jóvenes a través de la formación integral. Yo creo que cuando trabajamos en pos de los objetivos institucionales y cuando tenemos directrices creadas, yo creo que hay un poco menos posibilidad de equivocarse.
Entonces yo creo que es algo que ha dado resultado, que seguimos fortaleciendo día a día con nuestro capital humano. Y yo creo que ese es básicamente el secreto. Tenemos jugadores bien formados, hemos visto, y cabe resaltar, nuestros jugadores por el mundo. Son agradecidos con la institución, son buenas personas. Afortunadamente no los ve uno por ahí en situaciones delicadas. Han sido ejemplos donde han ido. Entonces eso nos enorgullece y yo creo que hemos hecho buena labor y seguimos trabajando de la mejor manera. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Grisales, por su compañía el día de hoy. Muchas gracias, profesor Orlando. Muchas gracias, Amigo Leo. Alejo. Muchas gracias a Muchas todos los que gracias nos para todos acompañaron en la ustedes. noche Muchas de hoy. gracias y feliz noche. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz noche. Profesor John. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias a los compañeros y a todos los presentes en esta charla. Feliz noche. Vale. Muchas gracias de nuevo pues, a todos los ponentes del día de hoy, en esta maravillosa ponencia. Igualmente le damos las gracias a todos nuestros invitados. Esperamos que haya sido del agrado el tema tratado el día de hoy. El próximo jueves, 4 de junio, los esperamos con el cierre de todo este ciclo, con este conversatorio, con el profesor y director técnico de nuestro equipo sub-20, Felipe Merino, y con un tema muy interesante, que es el proceso de entrenamiento en fuerzas básicas de nuestro club. Entonces, los esperamos, reiteramos el agradecimiento. Hasta pronto.